Leo y como cuento, un podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Bienvenidos y bienvenidas a Leo y como cuento, diálogos creados por estudiantes del Departamento de Literatura en el curso de Cuento Colombiano Contemporáneo. Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a este podcast. Yo soy Carlos David y espero que estén teniendo unas muy buenas noches. Y si no es de noche, imagine que es de noche, porque vamos a contar cuentos de terror. Y los buenos cuentos de terror se cuentan de noche. Este cuento se titula La Casa del Terror y está escrito por Diana Ospina Obando, que es una narradora y crítica de cine. ¿Adivinen de dónde? De Bogotá, de Colombia. Y a medida que lo vamos leyendo, se van a dar cuenta de la calidad de escritura que es. Así que inmediatamente después de escuchar este podcast, dése la oportunidad de leerla. Bueno, y ya del cuento, la primera vez que lo leí fue en el libro de Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana. Esto es una antología que hace Luzmeri Giraldo. Esta es una gran antología que leímos en el curso de Cuento Contemporáneo Colombiano y me parece que reúne gran parte de lo que uno desconoce de los relatos colombianos. Y descubrirla es darse un espacio a uno mismo de encontrarse en sus letras. Por otro lado, mi relación personal con este cuento ha sido muy extraña, porque primero es un cuento que de verdad me causó terror cuando caí en cuenta de lo que estaba hablando. Y es que mi relación con el terror siempre ha sido extraña desde pequeño. Pero antes de empezar a contar mi relación con el terror, quisiera que usted se pusiera a pensar y recordara qué es aquello que le da miedo, qué le daba miedo de pequeño, qué le da miedo ahora de grande. Yo creo que el terror siempre ha estado muy ligado al ser humano. Y como este es un podcast de literatura, vamos a leer el libro más leído de todos. Y si tiene su Biblia ahí en la sala, en el Salmo 91, para espantar brujas, otra referencia al miedo, le invito a que la abra en Génesis, que es de los primeros. Y vamos a ver la primera pregunta que le hace Dios al hombre, Adán, al representante de la raza humana. Él responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Él tuvo miedo porque desconocía muchas cosas. Y ahora que lo pienso, uno le teme a lo que desconoce. O yo le temo a lo que desconozco. Porque ahora tengo miedo de grabar este podcast porque desconozco cómo lo puedo hacer, desconozco si lo estoy haciendo bien, desconozco hablar solo, o al menos hablar solo y grabarme, que son cosas diferentes. Recuerdo de pequeño tenerle miedo a muchas cosas, en especial a uno de estos mitos o leyendas colombianas. Tengo que aclarar que no todo me da miedo. La Llorona nunca me dio miedo. Me parecía hasta una madre muy colombiana, la que se le perdieron los hijos. Pero en especial había una que sí me daba miedo y era la Madre Monte. Más que todo porque en mi familia había una historia, que era que a un tío se lo había llevado la Madre Monte cuando era pequeño y había quedado por allá casi todo el día. Después de un tiempo apareció con arañazos en su cuerpo y él decía que no recordaba todo lo que había sucedido ese día. Desde entonces que me contaron esa historia, nació en mí un miedo, el miedo de entrar al monte, de no saber qué escondían esos árboles, de que posiblemente me perdería y nunca saldría de ahí. Mi miedo tenía un lugar, ese lugar era el monte. Y en este cuento también inicia dando un lugar, pero voy a dejar de decirles cómo va el cuento y les voy a empezar a leer el cuento. Cuentan que a algunos pueblos y solo a ciertas ciudades llega, a veces, una ciudad de hierro que posee una atracción especial, una casa del terror única en su género. Sus métodos son mucho más efectivos que los de la competencia.
En ella no hay proyecciones fantasmales danzando, ni extraños sonidos de cadena, mucho menos muchachos de turno disfrazados de sanguinarios asesinos, persiguiendo a los incautos espectadores con falsas sierras eléctricas. En esta casa del terror, por el contrario, quien ha decidido aventurarse solo por sus oscuros corredores, deberá enfrentarse con intrincados y oscuros temores. El lugar de este cuento es casi diametralmente opuesto al lugar que me daba miedo. Es una ciudad de hierro, pero que comparten un elemento común. Ese elemento común es que es un oscuro corredor que lo enfrenta a uno a sus miedos. Siempre ha existido un temor por la oscuridad, al menos en lo personal, y no tanto a la oscuridad por sí misma. El miedo es a no estar solo en la oscuridad. También el pasillo es una figura de miedo, porque no podríamos retroceder, porque estaríamos volviendo a aquello que nos asusta. Nuestra única opción es avanzar. Asimismo con la lectura, nuestra única opción es avanzar. Estamos en un mismo pasillo, pero continuemos. De las paredes, que apenas son visibles, surgen manos de desconocidos, deseosas de tocarte. No parecen querer asustarte, solo buscan acariciar. En ocasiones empiezan con el rostro, y entonces es fácil que mantengas la calma. Delicadas manos te alisan el pelo, te rozan la mejilla. Una que otra empieza a aventurarse más abajo, a medida que avanzas extrañada, porque tal vez, y solo tal vez, no entiendes bien lo que está pasando. Cuándo se iniciarán los alaridos, las luces rojas, las imitaciones de cementerio baratos. Te preguntas alarmada. Para entonces, una mano aparece de todas partes. Te tocará el pecho. El terror ha cambiado. Yo recuerdo que antes era tan simple como poner una criatura que no conocíamos o que era diferente a los humanos en una pantalla de repente para asustarme. Recuerdo perfectamente esos screamers que me hicieron saltar de la silla. Pero ahora el terror es algo diferente. El terror es entablar una conversación con otra persona, hablar con un humano. Esa comunicación es muy difícil. Incluso este podcast es un ejemplo de ello. Antes de hacerlo tenía la idea de entrevistar a Diana Ospina Obando, que es la escritora de este cuento. Pero la idea de hablarle me paralizó, me imposibilitó escribirle. Ese miedo, esos escalofríos, es el que veremos en el cuento a partir de este momento. ¿Y ahora qué? No sabes si continuar o no. Regresar más que imposible. Se te antoja ridículo. Tienes una risa nerviosa. Tomas valor y continúas. Bueno, pues vamos a tomar valor, que eso es lo bueno del miedo, enfrentarlos. Y entonces vamos a hablar un poco con Diana Ospina Obando, que es la escritora de este cuento, porque creo que el cuento llegó a un punto donde ha cambiado la temática común, la temática ocurrente en el cuento de terror, y ahora está hablando de otras cosas. Bueno, hola Diana, es un placer tenerte acá, pero antes de empezar quisiera que te presentaras un poco. Hola, mi nombre es Diana Ospina Obando, soy escritora, docente y crítica de cine. Perfecto. Conocemos también tu fascinación por el cine, por las películas. Y me preguntaba si te gustan las películas de terror. No todas las películas de terror son de mi agrado, no soy muy buena para ver películas donde todo se centra, por ejemplo, en el asesino que está buscando víctimas y nada, les va a sacar los ojos y las va a apuñalar y todo eso. O sea, ese tipo de terror como de la persona que va a matar a alguien con la sierra eléctrica, es tipo Viernes 13, sé lo que hiciste o lo que hicieron el verano pasado, y este tipo de cosas me cuestan como trabajo. Me gustan las de terror psicológico, me parecen las más interesantes. Por ejemplo, puede ser The Shining, pueden ser cosas pensando en una película australiana reciente como The Babadook.
que me parece tremenda, incluso más mainstream como It, que me parece pues una adaptación interesante de esta otra novela de Stephen King, digo otra por lo que cité The Shining también. Carrie también, pensando, sigo en onda Stephen King, entonces sí, hay cosas del género que me gustan. El género del terror me parece que permite eso, explorar como temores, temas a veces, muchas veces tabús en la sociedad, en eso es muy cercano a el género fantástico en la literatura que tenía ese corazón, como decía Roger Caillois, centrado en el terror, ¿no? En producir miedo. Eso, lo subversivo que puede haber en ese género, me interesa. ¿Y de esta clase de películas de terror tienes alguna favorita? Ya cité algunas de las favoritas en los ejemplos que di de adaptaciones de Stephen King. Bueno, creo que ahí hay unos buenos ejemplos, películas también, por ejemplo, como Los Otros de Alejandro Amenábar, Sexto Sentido, que son como que se pueden hermanar en esas dos películas. Bueno, películas de ese estilo me gustan y me interesan. Excelente, creo que después de saber qué tipo de terror te interesa, es pertinente seguir leyendo tu cuento para ver en qué termina. El cuarto consigue hacerte sentir un lento y continuo escalofrío para cuando te das cuenta, ya tú también deseas. ¿A qué o a quién? No lo sabes con certeza. No hay tiempo para pensar. Crees vislumbrar una pequeña luz al fondo justo cuando una boca desconocida se acerca a la tuya. Sí, se acerca y te besa. Es un beso profundo, diferente, prolongado, saliva, escalofríos, temor. Al final quedas sola. Percibes a lo lejos la luz de la salida. Tú no estás segura de querer irte. Caminas y te sientes abandonada y triste. Nada tiene sentido, inquieta, angustiada. Quisieras preguntar algo en la taquilla, pero la señora gorda te mira con cara de pocos amigos. Otros, los que aún no ingresan, sonríen inocente frente a la puerta de la casa. Entonces te vas rápido, asustada te alejas. Fue un sueño, fue mentira, no pasó. Intentas reír, no quieres recordar. Ya casi consigues no pensar más, no sentir tanto miedo, tanto horror, porque todo fue muy extraño, muy dulce, muy oscuro y misterioso, casi, casi como el amor. Un cuentazo. Tengo muchas preguntas. La principal sería si te ha ocurrido algo similar a la experiencia que muestra el cuento. Sí, la historia es divertida, la inspiración es las casas del terror criollas o colombianas que se arman precisamente pues en pueblos o bueno, pues, en Bogotá también tuve alguna vez ir a una casa del terror de esa manera, me acuerdo que en el colegio también había una casa del terror y lo que tenían en común todas estas es que se genera una sensación de oscuridad, pero los fantasmas o los seres sobrenaturales que están al interior de la casa del terror, el terror se produce porque lo tocan a uno. O sea, yo me acuerdo estar muy chiquita en la casa del terror y sentir que una mano como que me cogió el cuello, una mano peluda. En la casa del terror que se hizo alguna vez en el colegio, eso salían manos y lo agarraban uno de las piernas y esta cosa del terror vinculado con algo físico. En el caso particular del cuento, fuimos a una casa del terror cuando yo estaba adolescente en Cali y fui con mi primo, muy buen mozo, también ahí chiquito, estaba como de 13 años, eh, y estando en esa casa del terror, los monstruos, él me dijo, después cuando salimos, me dijo, muy asustado, me dijo, viste que los monstruos en realidad eran
pues como que había muchas mujeres que eran las que estaban disfrazadas de monstruos y que le empezaron a decir, uy, papacito, churro, y que lo manosearon pues en la casa del terror. Eh, y la cosa me parecía increíble, o sea, como estar en un sitio supuestamente de miedo y esta sensación de lo físico, pero además de lo físico que ya había hablado en otras casas, que uno siente este miedo, pero que también aquí vinculado obviamente pues con el deseo, ¿no? Entonces como el deseo y el miedo y tener miedo de que te están deseando, pero también pues que puede de pronto haber un deseo que se despierta al sentir eso, o sea, hay algo como erótico, pero también miedoso, ¿no? Ese fue el detonante para el cuento. Estupendo, y es que este cuento tiene una particularidad y es algo que no había leído antes, es el uso del amor en el género del terror. Creo que esto juega mucho incluso con el mismo género. Y me gustaría preguntarte cuál es la relación entre el amor y el miedo. Con la explicación efectivamente de cómo surge, yo creo que se ve claro que veo eso, que veo surgir esta correspondencia entre miedo y amor. Es un tema en esencia que siempre me ha interesado. Cuando digo que me interesa no es tanto que el amor produce miedo, sino como esos instantes de duda, de ansiedad frente a algo que parece ser posible, frente a la revelación del deseo del otro hacia uno o de uno hacia el deseo del otro, como las inseguridades que eso puede despertar, los temores, em, y esa sensación que también que se puede tener de oscuridad. Digo oscuridad en el sentido en que no se sabe mucho por dónde se está yendo, ¿no? No se ve con claridad cómo son las cosas. Entonces, sí, fue un poco en esa simbiosis, esa imagen de estar en una casa del terror y tener esta cantidad de emociones. Me pareció que ahí había una metáfora potente sobre las relaciones y cómo surgen. Sí, y de hecho esta relación temática fue la que hizo que este cuento se convirtiera en uno de mis favoritos. Y lo que se logra bien no solo es esta relación temática, sino también en muchos otros factores, como es la creación de un mundo, que es tan amplio como concreto. Podemos imaginarnos esta casa del terror cómo va de ciudad en ciudad y cómo va cambiando las perspectivas de las personas, y también detalles tan pequeños. Todo esto logrado a través de una cantidad de letras mínimas. Y esto es lo que hace que yo considere este cuento como un muy buen cuento. Pero quisiera preguntarte también, ¿tú qué consideras que debe tener un cuento para que lo consideres un buen cuento? ¿Qué debe tener un buen cuento para mí? Pues un buen cuento, ahora yo soy muy fanática de Cortázar, de Ribeiro, de Borges, bueno, no sé, estoy dando como un canon muy clásico. Lo digo porque sé que ahora proliferan también otro tipo de cuentos y de pronto uno lee un cuento que es todo como una gran atmósfera y solo como una sensación y no hay tanto a nivel de acción, eh, que a veces me gustan, pero en esencia sigo un poco atada a esta estructura más clásica de, de que siento que el cuento tiene que ser un mecanismo muy redondo donde se abre y se cierre una historia, incluso si el final es abierto, como la sensación de que ahí quedó planteado un universo completo y está sucediendo algo, ¿no? Siento yo que un buen cuento no le puede sobrar nada, tiene que tener uno la sensación de que es un reloj, ¿no? Un mecanismo donde todo está conectado e interactúa para que funcione. Así es, y creo que también hay algo muy bien logrado en tu cuento y es la tensión narrativa, ese equilibrio entre lo dicho y lo no dicho. Efectivamente me gusta esa sensación de que no todo sea súper explícito, que ciertas cosas estén insinuadas. Ahí yo siento que está mucho en la literatura obviamente eso está, pero también en mi amor al cine, que el cine tiene esta capacidad de pronto sin el de pronto, tiene esta capacidad de mostrar sin la utilización de palabras, ¿no? Como generar esa atmósfera, ahí está una imagen, ahí está esta imagen, está lo que le está haciendo estos personajes, no se están hablando, pero en esa imagen y en esa interacción que vemos está contenido todo, ¿no? Entendemos tensiones, entendemos una cantidad de cosas
y decirlas ya sería sobreexplicar. Y en literatura siento que hay cosas que pueden manejar así. Totalmente, solo como esa potencia de la imagen. Obviamente la poesía en ese sentido ya es como el género superdotado al respecto, ¿no? Como un verso de pronto puede generar todo un abanico enorme de sensaciones, interpretaciones y posibilidades. Así es, y tengo que dejar en manifiesta mi admiración hacia este cuento y cómo logra generar tantas dudas y tantas sensaciones en tan pocas palabras. Pero antes de irnos quisiera que nos recomendaras algo tuyo, algo que hayas escrito que consideras imprescindible de leer. ¿Qué puedo recomendar de lo que yo he escrito aparte de La Casa del Terror? Bueno, sin duda mi libro de cuentos, La Casa del Terror, está dentro de un libro de cuentos que se llama Pasajeros en Tránsito. Yo creo que ahí hay otros cuentos y que dialogan muy bien con La Casa del Terror y con estas temáticas que me interesan. La Casa del Terror es el cuento que abre el volumen. Yo quería arrancar con ese cuento que me parece corto, contundente y donde se plasman muchos de esos temas que me interesan, el amor, el deseo, el temor, los silencios, lo que se intuye, lo que se cree saber pero no se sabe. Y pues lo otro que recomendaría obviamente sin duda es mi novela, que es Parece que Dios hubiera muerto, que apareció publicada por Seix Barral el año pasado, en el 2021. Pues ahí, a pesar de que estoy hablando de una niña de 14 años que enfrenta, pues una joven que enfrenta la muerte de su madre, es una adulta que recuerda ese momento a los 14 en el que perdió a su madre. Es una novela sobre el duelo, sí, perder como ese piso a esa edad. Es también una novela donde se va a hablar de cómo se empiezan a experimentar pues sí, los primeros deseos, atracciones, los temores y los silencios que pueden poblar esas diferentes áreas de la vida, ¿no? Como la muerte también puede inundar todo de silencio, pero aún sin la presencia de la muerte, como hay silencios que pueden estar desde antes, ¿no? Cosas de las que no se habla. Entre esas, muchas veces la dificultad de hablar del deseo, de lo que se siente, de las ganas de concretarlo, pero del temor de hacerlo, ¿no? Yo creo que todo eso está ahí, como está de cierta manera en La Casa del Terror, ¿no? Donde la experiencia terrorífica que se vive da una sensación de algo está sucediendo, algo como que quiero, no sé si lo quiero, tengo deseo, pero no sé si está bien que lo siente o no, y que a veces el amor parece eso, ¿no? Puede parecer un poco como una casa del terror. Muchísimas gracias, Diana, por estar hoy aquí y compartirnos un poco más de ti y de tu escritura. Bueno, ya lo escucharon, Pasajeros en Tránsito. Está a 38 en esta página naranja. Yo personalmente lo recomiendo muchísimo. Dese el tiempo y disfrute de leer escritores de esta tierrita que realmente cada vez nos sorprende más. Y también le quiero agradecer a todos los que llegaron hasta este punto escuchándonos. Espero que se hayan asustado muchísimo y yo fui Carlos David en este podcast de Leo y Cómo Cuento. Adiós, espero que lean y coman mucho cuento.